cómo evitar las paradas, cuándo debo repetir la ruta, crisis y qué hago ahora. Entonces, todas estas preguntas siempre nos van a salir en nuestro día a día, dentro de nuestra rutina y en nuestra gestión de mantenimiento. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que aplicar la estrategia de mantenimiento. Debemos identificar lo que es los potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de la implantación. Recuerda que habíamos hablado sobre utilizar lo que es el mapeo de equipos, el mapeo de componentes, lo que es la criticidad y el modo falla. De esa manera, definir en función a la criticidad modo falla las técnicas a utilizar para poder abordar de manera priorizada los mantenimientos y tipos de mantenimientos de nuestros equipos. Por lo tanto, ¿no? Vamos a tener los abordajes de mantenimientos para el parque de activos de la función de mantenimiento, todo aquello que corresponde a mantenimiento, evaluar viabilidad de los potenciales abordajes identificados. No siempre la implantación de una técnica es opcional, hay otros motivos, además de costos, seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implantación, ¿no? Ejemplo, por decir, en el decreto 024, ¿no?, de seguridad minera, siempre vamos a encontrar requisitos, ¿no?, requerimientos, obligaciones que tiene la compañía para poder implementar. Ejemplo, para trabajos en altura, para espacios confinados, para trabajos en caliente. Todos estos trabajos siempre tienen unos requisitos, ¿no? Lo que tiene que hacer el negocio, la empresa, es buscar cumplir esos requisitos, y hay otras empresas que ya superan esos requisitos con implementaciones que simplemente le dan mejores garantías en eliminación de riesgos, ¿no? Eso también va asociado a lo que hace mantenimiento cuando hablamos del el ciclo Deming, ¿no? Plan, Do, Check, Action, cuando buscamos hacer mejoras, estandarizamos esas mejoras y buscamos otras nuevas mejoras. Y ese es el círculo de calidad para ir mejorando en el tiempo. Por lo tanto, siempre vamos buscando una técnica adicional, una técnica superior que nos pueda permitir abordar adecuadamente los equipos. Vamos a tener métodos, técnicas, abordajes como el mantenimiento predictivo, la remoción de fallas, las inspecciones, el monitoreo online, mantenimiento periódico, la instalación de redundancias, el mantenimiento condicional y operar hasta la rotura. Cada uno no se elige a la ligera, tiene que salir de un análisis, y ese análisis sale de la criticidad modo falla. Pero esto está asociado ¿a qué? A disciplinas: mecánico, eléctrico, automatización, estructural, lubricación, ¿no? Técnicas versus disciplina para atención de activos. Por lo tanto, cuando ya hablábamos de las estrategias, vamos a tener un flujograma. Como dije, estos flujogramas propuestos nos dicen cómo debemos generar nuestras estrategias, ¿ya? Pueden ser mejorados, pueden ser versión 1, versión 2, pero van asociados a lo mismo, al mismo objetivo: hacer una estrategia de mantenimiento, línea base para el planeamiento, las proyecciones y la ejecución del mantenimiento. Vamos a ver lo primero, ¿no? Conocer el proceso productivo de la función de mantenimiento y su desempeño requerido. Nosotros tenemos que saber el equipo para qué está diseñado, para qué sirve, bajo qué condiciones trabaja dentro de un proceso productivo, ¿no? Entonces, el equipo, un Ferrari, para caminar en trocha, prácticamente nosotros estamos hablando de que no está diseñado, es un equipo que está sobredimensionado y no va a funcionar siendo un buen equipo, ¿no? ¿Ya? Pero no va a poder funcionar en una trocha porque su diseño es para otro tipo de condiciones. De la misma manera vamos a encontrar equipos, ¿no? Aquellos que han trabajado en minería, chancadoras, molinos, bombas, ¿no? Y siempre se han dado con esa problemática, ¿no?
que los equipos pueden ser muy buenos, pero no funcionan en el proceso, porque el proceso no ha sido adecuadamente mapeado o los equipos no han sido dimensionados adecuadamente para el proceso. Conocer los activos de la función de mantenimiento y su impacto en su desempeño, definir la criticidad de los activos principales, modos de falla y consecuencias. Para ciertas condiciones, ¿no? El material puede ser muy húmedo, el material puede ser muy granulado, por lo tanto, o muy seco, y genera diferentes problemas de falla. Diferentes problemas de falla, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos problemas de falla que se tienen siempre van a estar asociados a... Un minuto, un minuto. Esos modos de falla siempre van a estar asociados a lo que es, a las condiciones en las cuales trabaja, a los parámetros en los cuales trabaja. Hay humedad, hay aguas ácidas, hay desniveles, hay solamente un tema de encapsulamiento, ¿no? Entonces, bajo las condiciones que trabajan esos activos, siempre los modos de fallas van a estar asociados. Hay un exceso de, por decir, he tenido problemas, ¿no? Por decir, en bombeo, generalmente cuando hay un problema de sedimentación, cuando no hay un buen proceso de separación de sólidos, y por lo tanto las bombas han sido afectadas con el tema de el daño en sus impulsores, en sus forros y su desgaste prematuro, ¿no? O por lo mismo, porque se sedimentan las pozas, ¿no? La capacidad de almacenamiento de esas pozas eh, se reducen y por lo tanto los equipos que deberían estar trabajando en paralelo, uno trabajando y el otro en stand-by, ahora tiene que trabajar los dos porque se llena la poza muy rápidamente. Entonces, son problemáticas que se van dando en función a cómo el activo trabaja en ciertas condiciones no propias de la operación. Cuellos de botellas que tienen que corregirse, no solo de la parte de mantenimiento, sino en el proceso también influyen la parte de seguridad, la parte de operación especialmente, y de esa manera eliminar estos fallos que finalmente terminan en mantenimiento. La identificación potencial de métodos de mantenimiento y la viabilidad de la implantación. Definir métodos de mantenimiento más efectivos para cada activo de la función de mantenimiento, ¿no? Ejemplo, por decir, tenemos las bajas transportadoras, los polines, ¿no? ¿Cómo podemos determinar con vibraciones, con metodologías de espectros, con termografía, ¿no? Inclusive ahora en las fajas transportadoras ya vemos chips, ¿no? Los cuales mandan señales para poder identificar cuáles son los polines que necesitan ser cambiados. Entonces ya vemos qué metodología vamos a usar en las inspecciones rutinarias, qué tipo de monitoreo de condición es lo que vamos a utilizar para identificar las fallas de manera anticipada. Definir estrategias de disponibilidad de recursos, ¿no? O sea, cómo se define el tema de los repuestos, por decir, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son vitales, cuáles son estratégicos, cuáles son críticos, y en base a eso poder coordinar con el área del almacén para la reposición automática, para el punto de reposición, para aquellos que tienen que comprarse, ¿no? Y que no afecten al inventario, pero sí tienen que estar en el almacén y tal vez se compran como una obra en curso, en proyectos. O sea, las estrategias van asociadas no solo a la parte de mantenimiento, sino también van a estar asociados a otras áreas a las cuales tenemos que anexar nuestras estrategias con la de ellos. Financiera, logística, operativa, inclusive la parte de seguridad.
Registrar planes periódicos de mantenimiento en el sistema informatizado. ¿Todo eso en qué termina? En planes de mantenimiento. Las estrategias generan planes, los cuales van a generar de manera sistemática órdenes de trabajo. Esas órdenes de trabajo tienen que ejecutarse de manera periódica y condicionales de mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que en este flujo ahora ya salen las consultas, ¿no? El área entrega los resultados requeridos, o sea, está funcionando nuestra estrategia. Si es sí, el área cumple la estrategia definida, y si es sí, evalúa las oportunidades de mejora continua, evalúa las nuevas entradas y sigue pasando a la revisión de la estrategia de mantenimiento. Pero si fuera no, los resultados presentan tendencias de mejora, se debe ir, es no, entonces dice, se analiza el problema y se propone soluciones, y igual termina en la revisión de la estrategia de mantenimiento. ¿Recuerdan cuando hablábamos del plan Do Check Action y en la parte final, en la mejora, nosotros ahí decíamos, entra un análisis causa-raíz con oportunidades de mejora y que regresa a los planes para que luego al plan, para que de esta manera pueda ser dimensionado de mejor manera para poder mejorar ese proceso, ese estándar, y de esa manera buscar evolucionar en cada actividad que realiza mantenimiento. Entonces, este es un flujograma donde podemos ver cómo aterriza ya la estrategia de mantenimiento. ¿Qué debemos hacer para que este ciclo siempre funcione? Entonces, pero para que esto vaya funcionando, las estrategias también dentro del área de mantenimiento tenemos que hablar de roles y funciones. Bueno, en este caso, planeamiento, porque también hay roles y funciones de ejecución, roles y funciones de ingeniería de mantenimiento. Ya lo habíamos hablado. 3 macroprocesos de mantenimiento en los cuales estamos tocando lo que es planeamiento. Vamos viendo que la definición de los roles y sus funciones alinea las actividades a realizar para una buena planificación de mantenimiento. Y vamos a ver que tenemos dentro de planeamiento roles de planificador, roles de programador, roles de monitoreo de condición y roles de confiabilidad. Esto inclusive, como les hablaba, ¿no? Monitoreo de condición es el que en algún momento termina en lo que es ejecución y en otras en planificación. Y lo que es confiabilidad termina también en lo que es ingeniería de mantenimiento, ¿no? Por eso, los roles pueden ser asociados en función a la dimensión del negocio, donde hay un planificador que tiene todos estos roles, como puede ser una empresa mucho más grande, donde cada planificador puede haber roles de planificador por persona, programación, para monitoreo de condición y para confiabilidad. Eso depende de cómo esté estructurado el negocio, ¿no? De qué tan grande o cuál sea la dimensión del negocio. Dentro de la planificación de mantenimiento, vamos a tener la planificación de mediano plazo. Y vamos a encontrar la planificación de mediano plazo, aquello que se realiza pues dentro de un lapso de 52 semanas, dentro de un año, lo que se realiza, planeamos para un año, ¿no? Ese mediano plazo, nuestras 52 semanas y ¿no? De tal manera que nuestra programación va a ser semanal y diaria. Pero esta planificación mediano plazo también nos alinea para nuestra planificación a largo plazo, 5 años, ¿no? Cuando nos piden, ¿no? A nosotros y hacer la proyección hacia 5 años, en referencia a cómo está trabajando actualmente el negocio y incertidumbres políticas, el mismo negocio tiene perspectivas de crecimiento, análisis ante problemáticas existentes en el negocio, entonces pide un análisis hacia 5 años, una proyección. Y cuando hacemos los planes, como está asociado a materiales, servicios, mano de obra, vamos a ver que también
tenemos nuestro presupuesto de mantenimiento. Y el presupuesto de mantenimiento, como ustedes saben, mantenimiento está en toda la línea de todo el negocio. Todo lo que es repuestos, todo lo que es servicios para equipos, componentes, está asociado a esas clases de actividades a lo que es mantenimiento, ¿no? Mientras hay actividades propias de la operación, ejemplo, estoy hablando campamentos. Campamentos, la parte de mantenimiento está asociado a lo que es líneas, a lo que es alumbrado, ¿no? Esa parte de mantenimiento, porque es mantenimiento, ¿lo puede hacer el mantenimiento centralizado o puede estar asociado ya a un tema de servicios auxiliares? Dependiendo de la magnitud de la empresa, por eso les digo, mientras más pequeña sea la empresa, más abarca en equipos de otras áreas. Mientras más grande sea, se especializa en algo más pequeño del proceso, pero en magnitud es muy grande, ¿no? Ejemplo, la gran minería, ¿no? Ahí en la gran minería ustedes van a ver mantenimiento para chancado, mantenimiento para molienda, mantenimiento para flotación, o sea, por la magnitud de la empresa. Luego, vamos a ver también lo que es la planificación largo plazo, el presupuesto, el control del CAPEX y del OPEX. Sobre esta proyección van a salir las necesidades, la proyección de los activos, ¿no? Cuando se proyectan los activos, cuando se genera esa proyección, el ciclo de vida de cada componente, el motor, el reductor, si hablamos de equipos móviles, estamos hablando de motor diésel, la caja convertidor, el sistema de transmisión, ¿no? Entonces, esos diferenciales que tenemos que proyectar en función a su ciclo de vida, cuándo necesitan ser reparados o cuándo necesitan ser cambiados. Las cucharas, cuándo van a ser reparadas o cuándo van a ser overhauleadas, cuándo van a ser cambiadas. Entonces, todo esto está asociado a un control que va a ir hacia los CAPEX y otros hacia el OPEX. El mantenimiento preventivo con todo lo que tiene, filtros, aceite, fajas, mangueras, conectores, eso está amarrado al mantenimiento preventivo y por lo tanto es parte del OPEX, ¿no? No es una inversión. Tenemos también las paradas, ¿no? Cuando hablamos ya de equipos estacionarios y la intervención tiene que realizarse en una intervención mayor, una parada. Generalmente estas paradas están asociadas a los cortes de energía, cuando está asociado al tema del COES. Entonces, esas paradas por corte también tienen que involucrarse y engatillarse la parada de mantenimiento. Y ahí tiene que estructurarse, ¿no? ¿Cuál va a ser los requerimientos a realizar en esas paradas? Y que no podemos hacerlo en operación de equipos. Hay algunas empresas que tienen líneas en stand-by y se puede atender, pero hay otras que no, trabajan prácticamente con una sola línea. Ejemplo, yo le hablo, ¿no? Estuve en Misquimayo, ¿no? Unos 8 años, y tenía solamente 2 líneas y no había stand-by. Esta empresa nace con un budget, ¿no? De proyecto de $700 millones, ¿ya? Pero cuando nace con $700 millones por el recorte, porque el fosfato baja de precio de lo que ellos habían presupuestado en el valle del proyecto, estaba por debajo, prácticamente también su proyecto tuvo que bajar el coste de la implementación del proyecto. Y con 560 millones tuvieron que salir, ¿no? Evolucionar y salir, dar el arranque de la planta. Pero eso involucró que tuvieron que desechar algunas cosas y esos desechos que sacaron del proyecto fue justamente los stand-by, ¿no? Entonces las líneas, habían solamente 2 líneas y si fallaba un equipo de esa línea, fallaba 50% del proceso. Entonces era muy delicado y cada parada era prácticamente un requerimiento de que todo quede alineado y que no falle hasta la siguiente intervención o la siguiente parada, ¿no? Entonces, cosas como esa, ¿no? Como hay otras empresas que tienen redundancia, tienen stand-by y por lo tanto intervienen de manera planificada y sin problemas, ¿no?
pero hay actividades como el sistema de fuerza, como la propia generación de energía, ¿no? Tienen que eh, ser coordinadas y que afecta a la operación de manera directa, ¿no? La asignación de los recursos a las órdenes de trabajo. Todo debe nacer con una orden de trabajo. Adicional a eso, también la asignación de estrategias y la categorización de los materiales. Como habíamos comentado, todo eso tiene que ser mapeado en un máster, el proceso, las flotas, las actividades, los sistemas, los equipos y los componentes. Y a esos componentes la lista de materiales. Y todo ese mapeo nos tiene que empezar a funcionar para empezar a dar prioridades, asignaciones de los materiales, ¿no? En función a su consumo, porque podemos tener un material que se consume cada 3 meses, pero tengo 20 equipos de ese tipo. Por lo tanto, por los 20 ya no consumo cada 3 meses para el equipo, pero si pongo para toda la flota, tal vez esté consumiendo 2 o 3 mensualmente. Por lo tanto, ya es de reposición automática por la rotación que tiene. ¿Cómo lo definimos eso? Teniendo todo nuestro mapeo y haciendo las proyecciones. Ese es el rol como planificador. Pero cuando nos vamos por la programación, vamos a tener nuestro control de rutina, el seguimiento, la adherencia al plan, el seguimiento del backlog, la atención de los correctivos, ¿no? Entonces, en la programación vemos ya el día a día, el día -1, el día 0, el día +1, la semana -1, la semana 0, la semana +1, ¿no? Y todo eso asociado a nuestro plan de mediano plazo, que es anual, de 52 semanas. El tema de los materiales, la verificación y actualización del inventario, que incluye el tema de modificar inclusive con las mejoras que se realizan con, como les comentaba en la sesión anterior, ¿no? Una bomba que me duraba 3 semanas, los rodamientos, pero cuando se hicieron las mejoras, se pusieron en condiciones adecuadas de trabajo, se alineó, se mejoró la base, el tema del rodaje se cambió por uno de ya sellados que estaban autolubricados, y con todo eso se logró de que eso ya me durara prácticamente de 2 a 3 años para cambiar esos rodajes. ¿Qué sucedió con eso? Las frecuencias de reemplazo de esos materiales cambiaron. Por lo tanto, esa actualización, ¿no? Cambió tanto en la reposición como en el tema del stock mínimo en el almacén. En la clasificación, porque dejó tal vez de ser, ¿no? Un repuesto de reposición y se convierte en un repuesto estratégico y que ya no involucra una reposición de parte del almacén, sino que es un pedido de acuerdo a la programación que sale desde mantenimiento, a una necesidad programada, engatillado desde una orden. Entonces, todo esto va asociado justamente a este tema de programación, ¿no? La programación y el seguimiento de materiales. Entonces vamos a tener que en la programación pueden salir hasta 2 roles adicionales, que es el programador y el analista de materiales. El analista de materiales de mantenimiento, que es el nexo con el analista de materiales de logística, almacenes. También tenemos el monitoreo por condición, que estamos hablando de muchas técnicas predictivas, ¿ya? Y vamos a ver las aplicaciones de análisis vibracional, de termografía, ultrasonido, calidad de energía, análisis de aceite. También tenemos la inspección de rutina, control de rutinas de inspección, control de rutinas de lubricación, tenemos la respuesta inmediata de emergencia y la lubricación, cumplimiento de programas de lubricación de equipo. Para todo esto, para cada técnica, oye, pero a todos los equipos le voy a aplicar predictivo, a todos los equipos le voy a aplicar inspección de rutina. No, ya lo hablamos. Desde el análisis, criticidad, modo falla, vamos a poder ir definiendo qué equipo aplica y a qué no. La confiabilidad. También vamos a entrar a lo que es el controller, ¿no? El reporte y control de indicadores diarios, esos KPI que nos miden
si diariamente estamos cumpliendo, si semanalmente estamos cumpliendo, o si anualmente estamos cumpliendo. Y esos indicadores son los indicadores que vamos a ir manejando. Para mantenimiento vamos a tener mucho, ¿no? Como el caso de el MTBF, el MTTR, la disponibilidad, el costo unitario, la adherencia. Todos estos indicadores indican para cada uno de nuestros procesos cómo estamos, ¿no? Promover mejoras tecnológicas en procesos e infraestructura. Informe de baja de equipos y mejora de procesos. También tenemos lo que es el control de componentes, ¿no? Para poder obtener un CAPEX real de reemplazo de componentes y equipos, tenemos que tener un control de cada uno de nuestros equipos y componentes, fecha de inicio y fecha de reparación y de reemplazo, de tal manera de que podamos proyectar cuando le toca, proyectar cuando le toca, y adicional, cuánto nos va a costar. Por un lado, vamos a tener en qué fecha lo tenemos que realizar, y por lo segundo, cuánto nos va a costar, y que lo tenemos que pedir en nuestro CAPEX para reemplazo o para un overhaul. Entonces, esta parte de los roles y funciones del planeamiento es lo que hace que seamos más eficientes y eficaces para hacer la gestión, ¿no? Entonces, hasta aquí, la estrategia con los roles y funciones ya nos va modelando cómo debemos trabajar en nuestro día a día. Cuando hablamos de los materiales, ¿no? Los roles de materiales, vamos a tener que mapear el inventario. Lo primero que tenemos que hacer para hacer mantenimiento y en nuestras estrategias es tener el inventario total de equipos. Con este inventario total de equipos, nosotros vamos a poder determinar inventario de equipos, componentes y listas de materiales. Por lo tanto, vamos a tener la capacidad de poder agrupar, proyectar, evaluar y buscar oportunidades de mejora. Como mantenimiento, colectar la información, agrupar servicios, agrupar materiales para que logística pueda negociar, pueda sacar contratos que nos ayuden a hacer más eficiente el abastecimiento de materiales y servicios. Y siempre tenemos que buscar un ramp-up. No todo lo vamos a hacer al mismo tiempo. Tenemos que ir por fechas, generando un cronograma de trabajo y de esa manera alcanzar nuestro objetivo de implementación. Y como les dije, inclusive buscando este ramp-up, también tenemos que ver de que tenemos que ir buscando la excelencia. Y la excelencia lo vamos ubicando en la primera etapa, segunda, tercera y cuarta etapa, a donde debemos de llegar, ¿no? En función a cómo vamos generando nuestro cronograma de atendimiento. Las estrategias de mantenimiento no deben ser muchas. Debemos de tener pocas frecuencias de mantenimiento o estrategias de mantenimiento y que deben ser aplicadas a grupos diversos de equipos, según los contadores que manejemos, días, semanas, meses, años, horas, toneladas. ¿Qué es lo que manejamos para poder establecer las estrategias en los diferentes equipos? Puede haber una estrategia especial para un equipo muy especial, pero generalmente debemos tener pocas estrategias porque esto nos ayuda a tener un orden para el manejo y control. Recuerden que una estrategia aplicada a muchos equipos, cuando se modifique la estrategia, va a modificar a todos los planes asociados a esa estrategia, a las hojas de ruta, a las estrategias de varios grupos de equipos. Entonces, por lo tanto, es algo que debemos de primero pensarlo, evaluarlo, compartirlo y discutirlo con el equipo de trabajo, porque este es un trabajo que finalmente va a mandar toda nuestra gestión, ¿no?
Estas pueden ser estructuradas, las cuales deben estar alineadas a los planes de manera simplificada para su uso en sistema no informatizado e informatizado. Esto aplicable a un Excel, válido. Esto aplicado a una base de datos, válido. Esto aplicado a un RP, válido. Los contadores asociados a las estrategias deben ser asignados a cada sistema a controlar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que los contadores asociados a cada estrategia, ahí sí ya le da cierta independencia, ¿no? Porque son únicos, que se van asociando a cada uno de los equipos. ¿Ya? Tenemos 10 compresoras, 10 contadores. Y esos contadores van a tener puntos de medida, que son los horómetros, el día a día, ¿no? Pero el contador es único asociado a un equipo, ¿ok? Y las proyecciones asociadas a estas estrategias y a estas frecuencias. Entonces, cuando hablamos roles y funciones, también vamos a ver que sobre ese mapeo de equipos y componentes vamos a tener que hacer la criticidad de los equipos. Esta criticidad de equipos lo que nos permite es poder tabular e identificar cuáles son nuestros equipos críticos dentro de todo nuestro negocio. Esa criticidad hasta ese momento ya nos dice qué vamos a ir dando prioridad para atacar, ¿no? Para hacer mantenimiento de manera sistematizada, para hacer un análisis de materiales y análisis de fallas, para que esto podamos hacer que deje de ser crítico. Entonces, la estrategia en componente, en repuestos críticos, en frecuencias de atención, en especialización, en técnicas a aplicar, pero hasta acá todavía no tenemos mucho. Cuando esta criticidad lo combinamos con el modo falla, vamos a obtener las técnicas a aplicar. Por eso es que es muy importante el tema de la especialización. En esta parte, generalmente, no lo ve el planificador, esto lo ve la ingeniería de mantenimiento, ¿ya? Para que esto nazca antes de que arranque un proyecto. Y si ya está arrancado el proyecto, debería trabajar de manera paralela para que esto en algún momento engatille y se asuma el análisis que se realiza, ¿no? En ingeniería de mantenimiento. Los componentes de los equipos considerados críticos se analizan de acuerdo con el consumo promedio, plazos de entrega, complejidad de reparación, plazo de reparación y si hay recursos alternativos en caso de rotura. Se clasifican en componentes vitales, alta rotación, estratégicos y pedidos por necesidad. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que dar criticidad de equipos, el ABC, el 1, 2, 3, pero sobre tópicos como la seguridad, ¿no? Siempre decimos la seguridad primero, sí, pues, pero ¿cómo lo evaluamos y cómo está dentro de nuestra matriz para determinar la criticidad? ¿Qué peso le vamos a dar? Como ven ahí, los pesos, ¿no? Que tiene cada uno de esos tópicos. El medio ambiente, la calidad, el régimen de trabajo, la producción, la frecuencia, ¿no? La cantidad de fallas que tiene ese equipo, el costo, ¿no? En función para poder realizar las correcciones, ¿no? Las reparaciones, la disponibilidad del equipo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la criticidad de equipos e instalaciones solamente tenemos que utilizar la matriz de manera adecuada y la evaluación compartida para que pueda salir un buen análisis. Esa criticidad ahora se asocia, ¿no? A lo que es el modo falla. Y ese modo falla también está asociado cuando tenemos históricos de los equipos o cuando solicitamos información de fábrica, cuál es el modo falla, el MTBF, el MTTR de los equipos nuevos. Y esta información lo debe tener proyectos, porque con ello se cuantifica, ¿no? Cuántas fallas va a tener ese equipo, según proyecto. Con esto ya podemos definir sobre el resultado final, ahora sí,
también un valor ponderado de mayor a menor, cuál es más crítico que el otro, pero sobre su criticidad ya analizada y sobre las fallas proyectadas o fallas reales que se estén realizando. Esto nos va a dar, ¿qué cosa? Una estrategia, ¿no? Esta estrategia, ¿qué técnicas vamos a utilizar? ¿No? El preventivo y por especialista, la técnica y la especialidad. Recuerdan que habíamos hablado al inicio de la primera lámina, la técnica y la especialidad. La técnica, ¿no? Y la especialidad, mecánica, eléctrica, instrumental, ¿no? Y vamos a generar rutas preventivas de inspecciones mecánicas, eléctrica, instrumental. O vamos a tener rutas de lubricación, igual, mecánicas, eléctricas y instrumental. Rutas predictivas, vamos a tener análisis vibracional, termografía, ultrasonido. Recuerdan que las rutas preventivas de inspección son técnicas básicas de las predictivas. Son monitoreos rápidos, que son de toma de datos más que de análisis, ¿no? Mientras las rutas predictivas son para especializado. Tengo un motor de molino de 200 HP y lo primero que tengo que hacer es que en qué condiciones se encuentra ese motor. Evaluaciones semestrales, es, eh, hacer un análisis anual y esto involucra que los que hagan el análisis sean certificados, homologados, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, hay un requisito para aquel que haga este tipo de trabajos. Y por lo tanto, se va armando en el tema de las criticidades qué técnicas se deben aplicar a cada uno de los equipos. No todos necesitan de todo. Y conforme vayamos bajando al 2, al 3, vamos a encontrar, hay algunos que ya prácticamente simplemente se van a la rotura. O sea, no necesita un plan. ¿Cuándo podríamos tener esto? Equipos o componentes electrónicos, ¿no? Por decir, en depósitos hablamos de luminarias. Oye, las luminarias no necesitan ser prácticamente monitoreadas, simplemente se queman, cumplen sus ciclos, se empiezan a quemar y se reemplazan, ¿no? Tarjetas, ¿no? No tienen un ciclo de vida, simplemente cuando fallan, tener el reemplazo y se desechan. Entonces, cosas como esas ya en función a la criticidad se va definiendo, ¿no? Y de esta manera, no a todo se le hace lo mismo y por lo tanto nuestros recursos pueden atender este tipo de trabajo. Entonces, los activos clasifican de acuerdo con su impacto en el desempeño del proceso. Por ello, planeamiento y control de mantenimiento definen la criticidad, los principales modos de falla y sus consecuencias para cada activo. La participación de las áreas de interfaces podrían garantizar una adecuada clasificación de la criticidad de todos los activos. Lo que hablábamos, ¿no? Operación, seguridad, logística. En base a la matriz de la estrategia de mantenimiento, planeamiento, control de mantenimiento, identifica los potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implementación, analizando en primer lugar los posibles abordajes de mantenimiento para el parque de activos en la función de mantenimiento. Entonces, aquí yo tuve, por decir, un escenario muy particular, ¿no? Esto lo vi en compañía, una minera, ¿no? En Santa Luisa. Se atacó, la necesidad estuvo asociada a qué? Había muchos problemas en la parte de la planta, pero también en la mina. La planta, la gente trabajaba más de noche que de día, porque todo era falla, y las fallas y las emergencias se le ocurrían en las noches. Entonces iban de emergencia, atendían, y el otro día tenían que descansar en la mañana para entrar en la tarde, y otra vez las fallas. ¿Por qué? Porque no había una gestión de mantenimiento, y dentro de ellos era la planificación, ¿no? Entonces tenían mucha gente, pero muchos no de manera ordenada. Entonces,
decían, tenían equipos para hacer rutas preventivas de inspecciones, ¿ya? Pero igual, lo que hacían era, está sonando la chancadora, anda la chancadora y muéstrealo. Está vibrando el reductor de la bomba tal, anda, monitoréalo. Está calentando, anda, ve, engrásalo. Entonces, en ese plan de ataque era prácticamente un mal uso del recurso, no era nada planificado. Se mapeó, se sacó toda la lista de equipos, ¿ya? Y se pudo atacar, ¿no? Se implementó adecuadamente el organigrama donde había supervisores, había técnicos, mecánicos, electroinstrumentistas, pero se acopló el área de gestión. Esta área de gestión, lo que no estaba dentro del mapeo, ¿no? Involucraba un incremento, pues, del headcount de las personas. Pero ese impacto en costo iba a reducir en el impacto en costo por fallas. Ese era lo que se había sacado, se demostró, se hizo el BAN, el TIR, aprobado por gerencia y se implementa esta nueva gestión. El planificador, solo un planificador con su relevo, ¿no? ¿Ya? El inspector y dentro del el equipo de trabajo sacamos a los lubricadores, inspectores, lubricadores, inspector eléctrico, inspector mecánico, los lubricadores y por último, técnicos maestros, ¿ya? Se, se tuvo que reemplazar algunos técnicos por técnicos especializados, de mayores competencias, que sirvieran de escuela para los que estaban abajo. Y empezó a caminar el negocio. ¿Por qué? Porque se hizo toda una evaluación, se aplicaron las técnicas a los equipos más críticos, se sacaron las rutas de inspección, las rutas de lubricación, órdenes de trabajo para cada trabajo que se realizaba, las paradas de planta, se hicieron las famosas reuniones de paradas de planta para que de esta manera pueda gestionarse adecuadamente estos trabajos mayores, ¿no? Por lo tanto, se pudo gestionar mejor el área de mantenimiento planta. Todos trabajaban en el turno día, todos llegaron a trabajar y salir a su hora, y como siempre se dice, el cuello de botella no se elimina, el cuello de botella se traslada, y el cuello de botella se trasladó hacia la mina, porque la mina, ¿no? La planta no podía abastecer el tratamiento de mineral de la mina, pero cuando la planta subió de 1.400 toneladas día a 2.000 toneladas día, a su máxima capacidad, lo que sucedió es que ahora la mina ya no podía abastecer a la planta. Entonces se trasladó la gestión a la mina para de esa manera hacer lo mismo, ¿no? Y de esa manera poder incrementar la eficiencia de los equipos con la mejora en la disponibilidad, la mejora del MTBF, la mejora del MTTR. La diferencia con equipos móviles que estaban asociados mucho a la operación, ¿no? Vías, condiciones de trabajo, falta de ventilación, espejos de agua. Entonces, fue más duro el trabajo, pero sí también se mejoró hasta en la evaluación y requerimiento de equipos que atiendan esa necesidad, ¿no? Pero esa es una forma de la cual se puede ir mapeando, delimitando qué trabajos se deben hacer. También tenemos la matriz de estrategia de criticidad por falla, ¿no? En esta matriz de estrategia de criticidad por falla, como ven, lo que ya está en un cuadro resumen, como también lo debemos ir evaluando antes de ir resumiendo, ¿no? El valor que le vamos a dar. Por un lado está la criticidad del equipo y por el otro la evolución del modo de falla. La criticidad del equipo, el 1, 2, 3, y por el otro lado la previsibilidad, lo programado y lo aleatorio.
Entonces acá nos van saliendo, ¿no? En dónde es inspección, en qué momento es mantenimiento basado en condición, en qué momento es mantenimiento basado en tiempo, en qué momento es mantenimiento sistemático y en qué momento es mantenimiento por rotura. Todos esos tópicos, ¿no? Nos dicen, ¿ya? Cómo ir tabulando nuestra tabla por equipo, porque sí, es un trabajo muy detallado, muy uno a uno. Si tenemos 400 equipos, van a tener que hacerse 400 tabulaciones, pero se hace cada 2 años. La primera vez es la más difícil, la siguiente es solamente para poder eh, asignarlo, ¿no? Para poder corregirlo. Vamos a tener también la atención de fallas por tipo de criticidad. La política de mantenimiento de los equipos que se orienta en la aplicación de tres principales características de falla de un componente a través de su relación con la criticidad del equipo donde está instalado. Las tres principales características de evolución de las fallas, vamos a tener lo que son fallas previsibles por tiempo programado, las fallas previsibles por monitoreo previsible y las fallas no previsibles aleatorios. La primera corresponde a condiciones de falla que evolucionan de forma constante en el tiempo en sistemas que sufren poca interferencia por los cambios del proceso operativo. Se puede establecer con gran margen de seguridad la vida útil del componente, ¿no? Ejemplo, podemos hablar un motor eléctrico, ¿no? Nosotros decimos, ¿cuál es su ciclo de vida? Cada 2 años vamos a intervenir al equipo. ¿Por qué cada 2 años? Porque trabaja en promedio 20 horas diarias por los 300, serían 730 horas al mes, ¿no? Perdón, en los 2 años, 730 días en los 2 años, y por lo tanto cada 730 debe salir un mantenimiento. Entonces es mucho más previsible, ¿no? Hacer esta gestión, ¿no? Y se programa, ¿ya? Y se sistematiza. También tenemos las fallas previsibles por monitoreo. Entonces, sabemos que en el anterior, perdón, en el programado, porque sabemos que en ese tiempo va a fallar. Entonces, o reemplazamos, o cambiamos, o estamos preparados para poder atender esa avería. En las fallas previsibles por monitoreo, ¿no? Vamos a ver que esto corresponden a condiciones de fallas que tienen una clara tendencia de evolución, pero por condiciones operativas y de construcción no tienen una relación directa con el tiempo de uso. Se observa su evolución a través del monitoreo frecuente, sensitivas o por instrumentos de condición. Ejemplo, los equipos diésel, ¿no? Estos equipos de los cargadores, todo lo que es relacionado, por decir, a desgaste de pines y bocinas de elementos, ¿no? De elementos de trabajo, ¿no? Pines, bocinas. Entonces, hay una buena lubricación, hay una mala lubricación, las condiciones en las cuales trabaja, hay demasiada agua, hay lavado, eh, o, el mineral es un mineral que eh, es muy fino y y se introduce dentro de lo que es cada articulación y por lo tanto produce desgastes prematuros. Entonces, todo eso de ahí, prácticamente esas fallas se vuelven previsibles por monitoreo, ¿no? Entonces, cada vez que se va a medir a desgastes, uno va a encontrar que se va incrementando las aberturas. Por lo tanto, no está asociado más que nada a un tema de monitoreo que a un tema de tiempo, esas fallas. También tenemos las fallas previsibles o aleatorias, corresponden a condiciones características de construcción de algunos componentes que no permiten prever su ocurrencia por no tener relación con el tiempo de uso o por no tener parámetros de monitoreo que indiquen su tendencia a la falla. Ejemplo, las estructuras, ¿no? Almacenes, tenemos columnas, tenemos viguetas, tenemos el propio techo, ¿no?
las juntas. Entonces, estas condiciones para poderlas medir, ¿no? Tendríamos que hacer inspecciones muy seguidas, pero son fallas previsibles. Va a pasar, va a haber corrosión, va a haber un tema de oxidación, ¿ya? Y por lo tanto van a haber roturas y desprendimientos, los cuales tienen que evitarse en función a un buen programa de mantenimiento. Pero son aleatorias, no sabemos cuándo, ¿no? Les doy un ejemplo, por decir, en un almacén, ¿no? De concentrados de mineral, este almacén, después de su proyecto de implementación de construcción, hace 10 años, está a más de 40 y tantos metros de altura. Las tapajuntas, ya que están en la parte superior del techo, que son tapajuntas para evitar que caiga el agua en época de lluvia, le caiga la polución a las juntas y se empiece a corroer o a dañar. Estas tapajuntas, ya, por el tema de la misma corrosión que está cerca al mar, se han ido desprendiendo. Y una de ellas cae, pesa aproximadamente 30 kilos y es de 1,5 metros por 1,30, 1,40. Pero a 40 metros, cuando esto cae, prácticamente esta plancha puede matar o cercenar a una persona tranquilamente. Entonces, es muy peligroso, los riesgos son muy altos. Entonces, necesita un plan de acción, un plan de atención para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, son fallas previsibles, aleatorias, pero que tienen que ser atendidas. Entonces, todas estas técnicas por disciplinas, ¿no? A aplicar, vamos a encontrar, ¿no? Que ya resumidas, como ustedes ven acá. Las que son sistemáticas, las que son preventivas, las que son predictivas, las que están sin plan, las atenciones a fallas, para mantenimiento preventivo, para inspecciones, para lubricación, análisis vibracional, mecánicos, por la especialidad, mecánico, electroinstrumental. Ponderados por las estrategias, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la 1, 2 debe atenderse con mayor énfasis. La 3, 4 se atienden ya de manera más ligera y la 6, 9 prácticamente aquellos que por esa ponderación de la estrategia prácticamente se atienden de manera prácticamente solamente ante la falla, ¿no? Esto es muy importante para que ustedes puedan dimensionar su gestión de mantenimiento, ¿ya? Entonces puedan sacar sus planes, sus hojas de ruta y a qué equipos aplicar. Esto es muy importante. Esta es una información que se los he pasado en la clase anterior y bueno, ahora se los estoy explicando para que los puedan entender. La clasificación de órdenes de mantenimiento. Todo esto, ahora ya no estamos hablando porque me parece, porque lo he visto, sino que también tenemos que aplicarnos, y esto lo vamos a ver después en lo que es planificación y programación de mantenimiento, porque está asociado a una norma que es la 14224. Esta norma, la 14224, prácticamente nos está diciendo cómo plantear nuestra gestión de mantenimiento. El RCM 14224, ¿no? Ya, lo que estamos hablando ahora es lo mismo como lo dimensiona y como lo plantea, ¿no? Preventivo, correctivo. Preventivo, basado en condición y predeterminado. Basado en condición, prueba e inspección, monitoreo de condición. Predeterminado, prueba periódica, reemplazo programado y lo que es servicio programado. El correctivo, inmediato o diferido. Estamos hablando simplemente así, preventivo, correctivo y correctivo programado. Entonces, esto solamente como un avance, porque lo que vamos a ver en la siguiente clase va a ser justamente este tema ya de la estructuración de los tiempos, de los KPI en función a cómo clasificamos las horas
dentro de un proceso de mantenimiento para obtener indicadores de esta manera. También hay un módulo que vamos a ver que es de KPI. Entonces, vamos a ver que el ingreso de las estrategias de mantenimiento, ya habiendo hecho todo ese mapeo, ¿no? Habiendo identificado qué necesita cada equipo, inspección, preventivo, por tipo de técnicas, para un determinado equipo, se empieza a generar, ¿no? Este es el módulo SAP, donde vamos a ver, vamos a generar las estrategias y los paquetes. Y vamos a ingresar todas esas frecuencias, ¿para qué? Para que nos empiece a proyectar. Estas proyecciones de las estrategias ahora lo vamos a amarrar a nuestra hoja de ruta. Esa hoja de ruta que tiene todos los instructivos, tiene los materiales, tiene los servicios, y que asociado a este paquete, que es parte de la estrategia, ahora me va a proyectar. ¿En qué? En un plano, ¿no? Entonces, se enumera la secuencia en la que debe realizarse las frecuencias de la estrategia. O sea, tenemos que darle el ABC, ¿no? Si tengo un ejemplo, una estrategia de dos, ejemplo, un equipo diésel, ¿no? 250 horas, 500 horas, 1000 horas, 2000 horas. El de 250 horas está incluida en la de 500, el de 500 en la de 1000 y el de 1000 en la de 2000. Conclusión, en la de 2000 siempre va a haber la suma de todas las actividades de las estrategias anteriores, de las frecuencias anteriores, ¿no? Entonces, la forma cómo armar el paquete y cómo preparar la información para la proyección es lo que nos va a dar el valor en esta generación de planes, ¿no? Entonces, también tenemos que configurar, como habíamos hablado, los puntos de medida, ¿no? Estos puntos de medida son aquellos únicos para cada equipo en el cual vamos a colectar la información. Estos contadores, estos puntos de medida, ahora vamos a ingresar, donde vamos a ingresar los orómetros, donde vamos a ingresar las toneladas, donde vamos a ingresar también los días o los años. Entonces, aunque eso ya lo hace mediante calendario, pero ahí tiene que, los contadores tienen que estar diseñados de esa manera, o sea, colectar el día a día, porque ese promedio, ¿no? Nos va a dar de cuánto trabajo en un día, una semana, una quincena. Ese promedio es el que va a proyectar el próximo mantenimiento. Si tengo un promedio de 8 horas a 250 horas, entonces prácticamente vamos a hablar que en 30 días me debe estar saliendo un nuevo, una nueva orden, ¿no? ¿No? Cada 250 horas, si fuera así, porque ya serían 240 horas. Pero más o menos ese es el promedio en días que ya me debería estar saliendo una orden. Entonces, estos sistemas es donde se ingresa, ¿no? Donde se define la unidad, que será la medida y lo que tendrá que ser configurado para el promedio de trabajo de cada uno de los equipos. Luego vamos a tener la configuración de los planes de mantenimiento. Igual en el SAP, ¿no? Tenemos el IP10, en este caso el IP30, ¿no? Para supervisar los planes. Igual, tenemos que empezar a configurar nuestros planes donde tenemos que decir el decalaje, el factor de tolerancia, el intervalo de toma, o sea, toda la proyección de esa, quiero que me tome todas las órdenes que me van a salir en 365 días. Puede salir una, pueden salir dos, pueden salir 20, todas esas órdenes van a salir listadas. Y el programador las irá tomando en función a cómo va liberando la orden. Recuerden, hay varias formas, ¿no? Una, que se generen todas las órdenes de trabajo, ¿ya? De manera masiva, o lo otro es que en función al cierre del trabajo, se cierra y se libera la siguiente orden, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando ya estamos viendo esto, también vamos a ver que esto ya vamos a definir o ya se definió en los tipos de órdenes de mantenimiento, como lo que hablábamos, preventivo programado, correctivo, pero también hay otras órdenes que también pueden ser
consideradas, porque las órdenes no solamente son de mantenimiento, también hay órdenes, pero de producción. Por lo tanto, también tienen otra secuencia. Entonces, podemos sacar proyecciones en el tiempo. En este caso, por decir, vemos, ¿no?, lo que se muestra ahí, 600, 1500, 2500, 6000. Pero 600 no es múltiplo de 1500, por lo tanto, ¿qué va a salir en un momento? Dos órdenes diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el de 600 nunca va a estar incluido en el de 1500, ¿ya? Igual el de 2500, 1500 no es múltiplo de 2500, y 2500 no es múltiplo de 6000. Entonces, este es un paquete totalmente, ¿cómo se puede decir?, desordenado, si quisiéramos hablarlo así, pero para el planificador, realmente el agrupamiento de cada una de esas órdenes que va a generar, le va a generar más problemas que control, ¿no? Entonces, siempre hay que ordenar los paquetes en las estrategias que les mostré anteriormente, ¿no? Tener pocas estrategias, ¿ya? Pero que sea aplicable a muchos equipos. Ir ordenándolos, llevándolos hacia eso, porque eso nos va a permitir mayor orden y un mejor control de cada uno de los trabajos a realizar. Entonces, la proyección simula cómo se comportará sistemáticamente la proyección del tipo de mantenimiento configurado según su jerarquía. Este paso nos sirve para realizar las proyecciones en el MRP. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, lo que habíamos hablado, las órdenes. Cuando hablamos en SAP y otros RPs, ¿no?, también tienen el tema de avisos y órdenes, solicitudes y órdenes de trabajo. El aviso generalmente es un aviso, es un documento de, de información técnica, donde vas a colocar por qué falla, en dónde falla, la causa, los tiempos, ¿no? Puedes adjuntar informes, fotos del aviso, o sea, del requerimiento, de la solicitud, de lo que está pasando. Pero la orden de trabajo ya se convierte en un colector de costos porque le vas a asignar mano de obra, servicios y repuestos. Y ese engatilla ya al área logística, al área contable, ¿no? Y por lo tanto se valoriza la orden de trabajo. También operaciones va a tener un tipo de orden para que no se mezcle con las órdenes de mantenimiento. Entonces, operación genera su aviso y sus avisos también son tratados. ¿Se puede asignar uno o más avisos de una orden? Sí. Puede ser que lo que pide operaciones es lo mismo que ha identificado mantenimiento. Y tal vez en mantenimiento el mecánico y el electricista identificaron lo mismo. Por lo tanto, más el de operaciones son 3 avisos que van a generar una sola orden. Y ahí viene el trabajo del programador, para que de esa manera pueda ir ordenando los avisos, asignando a las órdenes y generando su seguimiento, su programación y seguimiento. Ya no es sistemático, ya no sale una proyección, ya no sale el planificador, sale el programador. Las órdenes. Vamos también a clasificar las órdenes, vamos a empezar a sacar órdenes, ¿no? Cada uno con un trato distinto. Aquellos que generan, atienden una falla, aquellos que son sistemáticas y atienden un trabajo preventivo, aquellos que son para evaluación en función al monitoreo por condición, igual sistemáticos, pero su objetivo es verificar valores, verificar, gestionar tendencias. Lo que es predictivo, lo que habíamos hablado, especializado, o sea, puntualmente, siguen siendo sistemáticas una vez al año, 2 veces al año, para componentes críticos y que tienen que ser tratados por un homologado nivel
2, nivel 3, ¿no? Especialistas que nos puedan dar las tendencias y la evaluación correcta de cómo está el componente para su atención futura, ¿no? Lubricación, inspección, ¿no? Acá ya estamos hablando de todo lo que es la lubricación. Aquí sí, puntos de lubricación, que también están asociados a la frecuencia de mantenimiento, ¿no? Entonces, por decir, si tienes tu cartilla de mantenimiento cada 250 horas, ¿qué puntos de lubricación se deben atender? ¿Todos? No necesariamente. ¿Todos los cambios de aceite? Tampoco. ¿Por qué? Porque están asociados a diferentes horas de trabajo y al tipo de lubricante y al tipo de trabajo por componente dentro del equipo. Por lo tanto, la lubricación también tiene toda una técnica, ¿no? Por eso que hay certificaciones ahora en lubricación, ¿no? La tribología, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por lo tanto, para que puedan estar especializados en el manejo de las técnicas de lubricación, ¿no? Las mejoras o mantenimientos mayores, todo aquello que es reparación de componentes, overhaul de componentes, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, ya estamos hablando que de todos los avisos, ¿no? Y todas las órdenes van a estar relacionadas y van a terminar ¿en qué? En reservas y en solpets. Reservas si es atención inmediata porque está en el stock y solpets porque no hay stock o tiene que generarse el servicio de un tercero. ¿Ya? Entonces vamos a tener los correctivos con el correctivo falla, programados, no programados. A diferencia del correctivo, nace de una necesidad y se genera una orden. En el preventivo es al revés. En el preventivo ya sale la orden de manera directa, sistemática, pero genera un aviso. ¿Cuándo? Porque en ese aviso se tiene que documentar todas las observaciones que ha encontrado el mecánico que ha atendido el equipo. Las observaciones pueden ser: realicé adecuadamente la lubricación, no hubo no hubo un tema de contaminación en el trabajo, se colocó la manguera con el conector número tal, pero si encuentran un desvío, se encontró el portafiltro rajado y necesita cambio, ese aviso ahora se va a transformar y va a generar, ¿qué cosa? Va a generar otra orden para otro trabajo, ¿no? Entonces, por eso nace al revés. Igual, los no programados, ¿no? De una falla, ¿no? Entonces generas el aviso, se rompió el equipo, paró y necesita intervención. Ya, generas tu aviso, ¿qué es lo que pasó? Se rompió tal cosa, se rompió el cardán. Por lo tanto, a la rotura del cardán se necesita intervenir el equipo, traslado a taller. Listo, genera una orden, en el taller se necesita sacar materiales, se necesita sacar el cardán nuevo, se necesitan sacar los perros nuevos, por lo tanto tiene que ser atendido, ¿no? Esto atiende un tema de monitoreo por condición y las predictivas al revés, van hacia los no programados, luego el PM6 va a un programado. ¿Por qué va a un programado? Porque siempre ya se tiene el equipo, necesita la reparación mayor, pero siempre va a generar un tema de informes, ¿no? Todos los trabajos realizados al desmontar el equipo. Esa información técnica no queda en la orden, lo que queda es en el aviso, que está asociada a esa orden. Como les dije, los avisos son los documentos técnicos, las órdenes son colectores de costos, de imputación. Pero en el caso de lo operacional no genera una orden de trabajo. Esto sí tiene que ser entendido, ¿no? O sea, de ellos, ¿puede generar una orden de trabajo? No. Es una referencia para generar nosotros una orden de trabajo, un nuevo aviso con una orden, si es que se necesitara.
Entonces vamos a tener la planificación de los materiales. Acá están involucrados la operación, mantenimiento y la planificación logística. Entonces siempre va a haber una necesidad por operaciones o por mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega mantenimiento en un equipo? Por decir, equipos de perforación y sostenimiento, ¿no? Entonces, todo lo que es barras, todo lo que son taladros, todo lo que son la parte de mallas, eso es un requerimiento propio de operaciones, pero el equipo en sí, la perforadora, ¿no? Todo lo asociado a la perforadora, ¿ya? Todo lo asociado hacia el jumbo, al equipo chocretero, es de mantenimiento. Entonces, ¿qué requiere operación? ¿Qué requiere mantenimiento? Y a esto vamos a tener el tema que se va a generar contratos, abastecimiento simple, de acuerdo a pedidos, consignaciones, servicios, spot, reposición automática o simplemente una solpe por un servicio determinado. Entonces, cuando hablo de servicio no me refiero a un servicio de asesoría, ¿no? Sino una fabricación de materiales. Entonces, la planificación de materiales se ha culminado, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que al culminar el máster y se ha direccionado adecuadamente los materiales grupo W a C, o sea, vamos a reclasificar, ¿no? Los materiales, aquellos que son reposición, en base a la evaluación, necesitan ya no ser reposición, ser tratados como materiales estratégicos, pedidos de acuerdo a la estrategia de mantenimiento. Como también al revés, tenemos materiales que son pedidos de acuerdo a estrategia de mantenimiento, pero por su rotación tienen que ser cambiados a reposición automática. Y esto sale del máster de materiales y servicios que se arma, ¿no? Entonces vamos a encontrar, en este caso, ¿qué es lo que buscamos? Hacer una optimización de inventario. Esa optimización del inventario es lo que nos permite colocar lo que realmente necesitamos e ir eliminando aquello que no necesitamos tener en el almacén. Disminuyen los inventarios, disminuyen los activos y esto afecta a resultados antes de impuestos en el negocio. Lo otro, la clasificación de los materiales, ¿no? Entonces, tenemos que tener un máster, como les dije, por equipo, por el proceso, por actividad, por componente, y de tal manera ir determinando, ¿no? Cuáles son sus frecuencias, a qué estrategia está amarrado, y de esa manera proyecte cuándo va a ser cambiado. Vamos a tener también el tema de, dentro de esta clasificación, lo que son los materiales vitales, materiales que atienden a la parte básica de un equipo y que por su rotación no deben faltar en almacén, filtros, aceites. Alta rotación, los neumáticos, la faja de transmisión, las mangueras, los pernos, los lubricantes, que están dentro de los planes de mantenimiento y mantienen un requerimiento mayor a 10 eventos anuales. Los estratégicos, materiales que están dentro de un plan de mantenimiento o mantenimientos completos. Los vitales y la alta rotación deben tenerse en almacén, actualmente en el alcance de algunas consignaciones de logística, filtros, sellos, rodamientos, lubricantes. Los estratégicos son responsabilidad del mantenimiento, su pedido y reposición para atención de trabajos de mantenimiento y se encuentran en el plan de mantenimiento. Vamos dentro de esta clasificación, como vemos, ya nos empiezan a salir los materiales. Cuando ya tenemos todo mapeado, vamos a tener nuestros materiales con nuestros consumos en función a los meses. Aquellos que se consumen todos los meses deben ser de reposición automática. Aquellos que tienen una frecuencia de 2 a 3 meses ya no deberían ser considerados de reposición automática, pero son estratégicos, salen de una orden de trabajo, entonces se engatillan a una solpe y de ahí sale, por eso dice estratégicos, salen desde un plan de mantenimiento. También tenemos la estrategia de atención logística, ¿no? Entonces, cuando vemos la estrategia de atención logística, vamos a ver que
va a salir desde una solicitud de trabajo, el famoso aviso que veíamos. Este aviso, ¿no? También va, en algunos casos, algunas empresas tienen estrategias de liberación. Esta estrategia de liberación genera órdenes de trabajo de mantenimiento. Por lo tanto, esta también genera una estrategia de liberación. Esa estrategia de liberación, dependiendo de la empresa, como les digo, como algunas quieren muchos controles en función al costo, generalmente. Esa estrategia de liberación también genera, ¿qué cosa? Una reserva. Si hay material, si hay stock. Si no hay stock, va a generar una solicitud de pedido. Y esa solicitud de pedido, de la misma manera, ahora genera una estrategia de liberación para el pedido de servicio. Ese pedido de servicio también genera una estrategia de liberación para la creación de la hoja de entrada de servicio. Se ejecuta el trabajo, se tiene que pagar ese servicio y se ejecuta, se crea la hoja de entrada de servicio, el famoso GES, ¿no? Y como ven, lo que corresponde a mantenimiento, lo que corresponde a compras y lo que corresponde a mantenimiento. Dentro de la reserva, si hay stock, se activa el MRP, la reposición planificada de materiales. Este MRP en el sistema, todo aquella que sea reposición automática, lo va a pedir sin autorización, ya lo pide. Por eso debe haber máximos y mínimos y punto de pedida. Y en lo que es el pedido de compra, ¿no? Aquellos que no están dentro del MRP, pero igual necesita ser pedido, o sea, genera un pedido de compra, ¿no? Porque ya verifica y automáticamente también esta verificación de stock dice que está en cero, genera un pedido. A esto también hay una entrada de mercancía cuando el material llega al almacén y tiene que ser ingresado para visualizarlo en el inventario, en el stock. De la misma manera, para sacarlo, se genera un documento de salida de material. Y vamos a tener por ambos la aceptación de la hoja de entrada de servicio. Tenemos el GES y la hoja de entrada de servicio, y esta regresa a la orden de trabajo. Por lo tanto, todos los costos asociados a materiales y servicios están asociados a lo que es la gestión que se realice desde mantenimiento con orden de trabajo. Todos los documentos trazables, financieros, logísticos, van a ser trazables hasta llegar a la orden de trabajo. Esa orden de trabajo entra a la solicitud de trabajo o el aviso, y ese aviso está relacionado a una ubicación técnica, un equipo, un componente. Por lo tanto, la trazabilidad en un RP se vuelve completa, ¿no? Lo que tenemos que tener es bien clasificado nuestras estrategias, nuestra estructura y nuestros tipos o órdenes de trabajo a utilizar. Hasta aquí yo creo que ya espero haberles aclarado muy bien cómo va amarrando el tema estrategia, planes, órdenes y cómo tenemos que estructurar nuestro mantenimiento para luego empezar a ver lo que ya es la planificación y programación. Estoy atento a sus consultas, a sus dudas para poderles aclarar. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Estimados profesionales, a la brevedad vamos a activar la opción de micrófonos. Por favor, se les pide utilizar de manera responsable este micrófono y darse cuenta si está activado o no. ¿Sí? Bien, profesionales, se ha activado la opción de micrófono. Por favor, los que tengan las consultas correspondientes pueden activar, levantar la mano primero y luego activar su micrófono. Profesor, buenas noches. Miguel por acá. Profesor, una consulta. Con respecto a las rutas de inspección y rutas de lubricación, si bien ya tenemos establecido unas frecuencias, por ejemplo, cada 15 días, ¿siempre tiene que llenarse un formato o no podemos basar solo en el calendario y programa de lubricación e inspección? Tenía esa duda, porque nosotros lo plasmamos en el programa, en el calendario,
pero no llenamos, solo lo registramos en el sistema, porque son cada 15 días, o sea, los preventivos sí los registramos en formatos porque se hacen 1 o 2 veces al año, pero el tema de las rutas de inspección y lubricación, ¿cuál es la forma adecuada de gestionarlo? Gracias. Un RP debe generarse igual una ruta de inspección, una ruta de lubricación, pero ya no asociado a un equipo, sino a una ruta de inspección en función a una ubicación específica de un proceso, donde va a involucrar a muchos equipos. Pero Y si en eso, el RP, si en el RP no está, si lo manejamos en Excel, en el RP no está todavía implementado lo que es rutas de inspección y lubricación. ya, perfecto. Mire, por eso les digo, debería estar en el RP, ¿ya? No tienen RP, o porque si tienen RP, deben implementarlo. Si no tienen RP, es manejable en Excel, de la misma manera. La tabla que les mostré ahí del máster proyecta. Igual tienen que generar sus rutas. Primero, mapeo de los equipos. Segundo, los puntos a hacer inspección. Si se trata de predictivo, ¿cuáles son los puntos de inspección? Si es lubricación, ¿cuáles son los puntos de lubricación? Frecuencias para cada punto. ¿Qué es lo que garantiza una ruta de inspección? Por eso les digo que no va por equipos, sino por rutas, grupos de equipos similares. En una planta, en un negocio, de un parque de activos, lo que genera es, como su nombre mismo lo dice, ruta. Atiendes a todos los equipos, ejemplo, chumaceras, ya, pero chumaceras, chancadoras, molinos, celdas, filtros, ¿no? Pero en un día determinado estás haciendo chumaceras. Solo chumaceras, ejemplo. Y tal vez sea un tema de vibración, ¿ya? Pero en otra vas y tu ruta de inspección está en tableros eléctricos. Y vas a atacar lo mismo y tal vez más, pero con una ruta donde tú atiendes a todos ves todo tu negocio, todos tus equipos. De tal manera de que justamente el estar dando esa supervisión continua va a asegurar de que siempre va a salir una observación y lo que vas a identificar son justamente esos desvíos. Por eso, si lo tienes en Excel, utilizar el Excel adecuadamente para generar un punto de partida, pero tienes que agrupar muy bien tus equipos para generar rutas en Excel y de esa manera proyectarlas, amarrarlas, agruparlas. Y ese agrupamiento también tiene que tener una cartilla de inspección, donde tú tabules esos valores que tú vas a generar o la cartilla de inspección que vas a generar. ¿Aclarado? Sí, profesor, gracias. Ya. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra consulta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Sergio Miranda le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ingeniero, una consulta. Mire, me ha tocado en alguna oportunidad hacer, se puede decir, un plan de mantenimiento, pero ¿qué pasa? Que no se tenía, por ejemplo, un historial de los equipos. O sea, bueno, se tenía que hacer un recuento de los equipos con el cual yo estaba interactuando, pero no había historial. O sea, prácticamente me entregaron en alguna oportunidad un despacho en cero, sin antecedente. En ese caso, ¿cómo podría yo, por lo que usted menciona, ¿no? En el plan de mantenimiento, en todo lo referido a lo que nos ha comentado ahora, hacer un plan de mantenimiento, no todas las hojas de ruta, como usted menciona, sin tener ese historial? O sea, ¿es factible o es simple, sí va a ser un poquito, o sí se podrá hacer, pero va a tener sus falencias, ¿no? Esa era mi duda. Ya. Lo que les comenté en la sesión anterior, vamos a tener que hacer un doble trabajo. Tienes que mantener y seguir haciendo tu día a día, ¿ya? Y lo segundo, tienes que generar un trabajo adicional donde tienes que mapear, tienes que evaluar criticidades, tienes que formar estrategias, hojas de ruta, planes y todo lo demás, ¿correcto? Pero eso es un trabajo adicional.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, como tú no tienes historial, ¿cuáles son las bases para generar un plan de mantenimiento? Uno, el manual. ¿Ya? Tienes que tener manuales para poder determinar. Dos, historial, cosa que no lo tienes, por lo tanto, ya no sería una referencia. Experiencia, porque tienes equipos similares con los cuales has trabajado, con los cuales ya tienes, ¿no? Entonces, todas esas cosas se mezclan para poder generar un plan, ¿ya? Ese plan que ahora tú generas, y si no tienes historial y no sabes cómo ha trabajado anteriormente, trabaja por la última frecuencia. Si tienes un mantenimiento de 4.000 horas con frecuencias de 250, hazte uno de 4.000 y arranca de ahí hacia adelante. En función a los críticos, lógicamente, no vas a arrancar con todos, ¿no? En función a lo crítico. Ok. Correcto, sí. Ya, ingeniero. Muchísimas gracias. Ok. Ok. Gracias. ¿Alguien tiene otra consulta? Puede activar su micro y puede realizarlo. Buenas noches, doctor. Jan, ¿cómo estás? Buenas noches. Una consulta. Yo actualmente trabajo en TASA. Utilizamos un sistema tercerizado además de SAP, también se llama Máximo. En su experiencia, ¿es recomendable tener un programa aparte para manejar ese sistema? ¿O recomienda que regresemos a trabajarlo directamente en SAP? Bueno, miren, lo bueno y lo malo. Máximo es un software especializado en mantenimiento, ¿no? El SAP, como es un software transaccional que interactúa con el negocio, con otros módulos, no tiene esas potencialidades de como mantenimiento, ¿ya? Pero ambos tienen pro y contra. El Máximo no interactúa con el negocio, a no ser que haya interfaces, ¿ya? Que a veces es muy complicado porque tiene que amarrar a todos los módulos. Como dije, mantenimiento no trabaja solo, trabaja con inventarios, trabaja con los costos, trabaja con los activos. Entonces, eso alimenta al sistema, por lo tanto, su debilidad, ¿ya? Aunque tenga potencialidades de indicadores y de trabajos específicos técnicos de mantenimiento. Por el lado SAP, no tiene esa reportabilidad, pero sí tiene es trazable, como les explicaba, ¿no? Sale desde el propio aviso, desde el operador, y termina en un atendimiento desde compras y un pago que se va a finanzas y por lo tanto puedes tener los costos en línea de qué es lo que se está pidiendo versus lo que se está gastando. Entonces, ambos tienen potencialidades, ¿ya? En el caso del ERP, que ha sido para mí mejor experiencia, ¿ya? Porque no necesita ninguna llave de poder hacer interfase y lo único que se tiene que potenciar es el tema de la reportabilidad. Han salido en el tiempo reporteadores como el ClueView, ¿no? Que hace de que se potencie el tema de indicadores y reportabilidades, pero también vamos a ver que ahora tenemos reporteadores mucho más fáciles, amigables como el Power BI. Así que yo creo que en estos momentos ya estamos, así como está el sistema, un RP dimensionado, es mucho más útil porque podemos usar ciertas herramientas que nos ayudan a potenciarlo. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más? Excelente. Sí. ¿Alguien tuviese alguna otra consulta o pasamos a lo que está en el chat? Porque también, ingeniero, le comento que en el chat han estado bastante activos, entonces hay algunas consultas también. Sí, veo acá uno que dice, ¿se puede trabajar con consignación de consumibles para reducir costos de los activos? Correcto, lo que yo hablaba, ¿no? Toda esa proyección que se realiza de materiales, de servicios, el input para mantenimiento para poder clasificar. Dos, el input para poder gestionar con logística, ¿no? El agrupamiento y ellos puedan hacer negociaciones
para contratos abiertos o para consignaciones, dependiendo de la rotación de los materiales, y conlleva todo esto, uno, a que nos abastezcan en el tiempo correcto el material, y lo segundo es que también puedan negociar mejores precios que también alivien el tema de los costos. No sé si había otra consulta. A ver. Sí, acá también tenemos una mano levantada. Víctor y Ángel. ¿Pueden activar su micro? Oh, también. ¿En qué transacciones encuentras? En la IP10, ¿no? Transacciones para poder generar estrategias de mantenimiento. Ok, Acá vemos. tenemos a Paul y también a Jonathan. Si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en estos momentos. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Ya. Buenas noches, Paul. Consulta, por decir, ¿habrá un software básico para poder iniciar mi historial de mantenimiento? Porque en realidad yo he ingresado a trabajar en una empresa que está formando. Si bien es cierto, tiene equipos, pero todavía no cuenta con un plan de mantenimiento específico. Entonces, yo quisiera saber si hay algún software básico para iniciar o para hacer mi programación de mantenimiento de los equipos actuales que tiene la empresa. Mira, hay algo en el mercado que encontré que fue el Sysman. El Sysman es un software colombiano, lo representa la empresa CMMS. Es un software que tiene más o menos muy parecido a lo que estamos hablando, se adecua a ciertas normativas como la 14224, ¿ya? El tema del licenciamiento está acorde a empresas pequeñas, no es muy caro hasta donde yo sé, y por el tema de los usuarios, cada usuario paga algo de $47 al año y te dan licencia para hasta 100 usuarios con ese costo, ¿no? En algún momento lo tuve que usar para hacer una interfaz en una migración previa al SAP. Entonces, como te digo, es muy útil. Perfecto, muchas gracias. Excelente. También tenemos a Ángel. La última pregunta, por favor. Sí, profesor, una consulta. En promedio, ¿cuánto es el tiempo estimado eh, por rutas de inspección o ruta de lubricación? ¿Cuánto es un tiempo prudente, se puede decir, para hacer por una máquina? ¿O es relativo? Gracias. Ya. A ver, las rutas no es por la máquina, las rutas es por el que realiza el trabajo. ¿Se imaginan generar una ruta de inspección, la cual demora entre 15 a 20 minutos por punto, ¿no? Y empiezas por el chancado y terminas por los clarificadores, donde vas a ver en esa ruta unos 20 equipos, ¿no? Entonces esos 20 equipos ya te determinaron una guardia de trabajo prácticamente, porque las horas que tiene que pasar el inspector no solamente es monitoreando, sino también reportando, porque eso lo tiene que reportar en cuadros donde tenga que resumir todo lo realizado con las observaciones que se van a traducir en avisos y que luego se saldrán posterior a una orden de trabajo. Por lo tanto, no es el equipo, sino es el tiempo que se demoran en cada actividad que van a realizar en la inspección, ¿no? Hay actividades mucho más cortas, como hay otras actividades mucho más complejas, ¿no? Bien, ingeniero, muchísimas gracias por el aporte del día de hoy. Bueno, hemos llegado al final de este módulo. Nos estamos encontrando el día lunes 14 a la misma hora. Ingeniero, yo me quedo con los profesionales para poderle aclarar dudas por si hubiese con respecto ya a la certificación.
Ingeniero, no hay nada más que decir. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.